Tenés que saberlo. Radio Post. Hay un nuevo escenario en América Latina. Todos los días estamos viendo cómo se van comportando los gobiernos, cómo van cambiando cuestiones de la economía y también de la política internacional. Lo hemos visto en la Argentina, un cambio de actitud del presidente Javier Milei con respecto a la guerra en Ucrania, de respaldo absoluto a Volodymyr Zelensky, a ponerse al lado de Donald Trump en contra de Volodymyr Zelensky. Entonces, de alguna manera, las cosas van cambiando en función de esta nueva realidad que tiene Estados Unidos, que es una de las principales potencias, y si no, la principal influencia mundial con Donald Trump. Por eso hemos convocado para hablar de la nueva realidad para América Latina a un experto, a un verdadero experto, asesor de gobiernos en el continente, que es Roberto Salazar Córdoba. Buen día, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, Gabriel, ¿cómo está? Saludos. Un gusto saludarlo. Bueno, usted ha sido viceministro de Economía de los presidentes Gustavo Noboa, de Lucio Gutiérrez, tiene 30 años como asesor presidencial en distintos lugares. Bueno, participó en la dolarización de Ecuador también en su momento, ¿no? Sí, correcto. Bueno, una vasta experiencia como para poder observar qué nos trae Donald Trump para América Latina en este tiempo. Bueno, lo que pasó en el despacho Oval lo hemos estado analizando con los colegas, tanto estrategas geopolíticos como economistas. Y como siempre la economía, como decía el viejo Marx, es la base de todas las decisiones políticas, ¿no? Este hecho de querer tomar 50% del territorio económico de Ucrania en favor de estos grandes oligarcas que hay en Rusia y en Estados Unidos, es un nuevo eje que al final hace que la reacción de Europa y de América Latina sea la que está haciendo, ¿no? Es muy interesante el escenario que está en desarrollo en este momento. Bueno, ¿y de qué manera nos puede influir? Porque de alguna manera, por ejemplo, Argentina se alinea con Donald Trump en lo político, pero Donald Trump le pone aranceles a producción argentina, como por ejemplo el acero, y la Argentina no le reclama por esos aranceles. ¿Es más real la pelea que le está dando Europa como cuerpo, como continente, pero también como unión económica y política, que la que le pueden dar los países que dependen mucho más de Estados Unidos? Yo creo que la variable real y cierta es la admiración o digamos de la sujeción que tiene Trump hacia Putin, ¿no? Uh-huh. Y la política que ha seguido Putin probablemente sea el indicador de la política que va a seguir Trump. Y por eso mencionaba yo la palabra oligarcas, que tiene una carga especial acá en América Latina, que más bien la ha usado la izquierda, como para denotar temas hacia la derecha, pero que en Europa el tema de los oligarcas rusos más bien se refiere a cómo estos grupos de poder político se convierten en grupos de poder económico y se mantienen de manera autoritaria en el poder. Y creo que ese es un poco lo que va a pasar en Estados Unidos. En la toma de posesión se vio claramente un alineamiento de ese tipo, ¿no? Con todo el mundo tech alrededor de Trump. Y bueno, ahí estuvo Milei, ahí estuvo Noboa. Noboa estuvo en primera fila, ¿no? Uh-huh. El presidente de Ecuador. Y estuvieron junto a Javier Milei completamente alineados con ese eje. Entonces, a mí me llama mucho la atención que desde la mirada libertaria se pueda tener una situación como esa, porque finalmente la libertad económica difícilmente va a poder convivir con un modelo económico que es más bien contrario a la libertad. Creo que esa ecuación para Argentina va a ser muy difícil de resolver para Javier Milei. Y lo mismo está haciendo acá en Ecuador, ¿no? Las elecciones en Ecuador son este 13 de abril y hay
los resultados de la última elección acá, la primera vuelta, mostraron que el presidente que había dicho que iba a ganar en primera vuelta terminó empatado con el correísmo que estuvo 10 años en el poder. Entonces, si uno lo piensa, es como un anticipo de lo que podría también pasar en Argentina si es que al final el discurso libertario no termina entregando libertad a la gente, sino que al contrario se alinea con fuerzas que le quitan libertad a la gente. Es como la gran contradicción que se viene para la derecha en América Latina. Sí, bueno, allí está el tema pendular, ¿no? Que usted lo está señalando muy bien con Ecuador, donde fue una sorpresa esta situación casi de empate entre el chavismo y Noboa. Y lo otro es la posibilidad de resurgimiento de movimientos que al final de cuentas, yo no sé si coincide conmigo, pero me da la sensación de que Milei, como de origen liberal, libertario, es más distinto y más diferente a Donald Trump, que es un proteccionista, que Trump con el chavismo, que al final terminan siendo gobiernos ultranacionalistas, por más que sean de izquierda y no de derecha, pero que coinciden en este punto central, nacionalismo y proteccionismo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en términos prácticos teníamos un debate con un buen amigo chileno que vive allá en Mendoza y con quien estuvimos hace pocos días allá. Yo vivo en Chile y finalmente mi impresión es que Trump le está entregando Zelensky a Putin de manera que Putin le suelte un poco a Maduro para que lo pueda ofrecer como un trofeo Trump y pueda recuperar un poco de piso político y de popularidad Trump en América Latina. Y eso obviamente cambiaría muchísimo la ecuación en lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy leía las claves del día en el diario Memo, que es un diario económico y político de Mendoza, memo.com.ar, y las claves internacionales todas remiten a Donald Trump. Se está en Europa, en Asia, bueno, China, que deja de hacer imitaciones y pasa a ser innovadora por sí misma, Europa, que no llegó nunca a la innovación y por lo tanto depende mucho de la seguridad que le dé Estados Unidos, pero ahora está enfrentada por la cuestión arancelaria, y cada uno de nuestros países también, ¿no? Por lo tanto, usted, con su vasta experiencia en materia de políticas económicas, están al azar, de alguna manera, los gobiernos latinoamericanos, esperando a ver cuál es el próximo movimiento de Trump, y le queda seguirlo o enfrentársele, pero poco más que eso, ¿no? Sí, yo creo que este es un tema que es de fondo. Hay un gran economista norteamericano que escribió uno de los mejores libros de macroeconomía junto con un latinoamericano, ¿no? Que es Jeffrey Sachs, que además ha estado hablando muchísimo sobre sostenibilidad en estos últimos años y escribió sobre macroeconomía con Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda del fallecido presidente Piñera. Bueno, con Felipe Larraín tuvimos una conversación en Londres hace algún tiempo, en el Chile Day, y tenemos también contacto, digamos, con Sachs a través de una organización que nosotros, yo estoy en el directorio, que se llama PAX, ¿no? Es una organización basada en Canadá. Y conversábamos un poquito sobre los dichos de Jeffrey Sachs en estas últimas horas, en las cuales él dice que Zelensky básicamente perdió lo que había luchado durante 4 años en una reunión que fue básicamente una encerrona, ¿no? Que uh-huh. se le hizo y lastimosamente las pruebas de la encerrona son que Marco Rubio, que tuvo muchísimas discusiones en el proceso electoral de Estados Unidos con J.D. Vance, se puso muy molesto cuando el periodista que además lanza, digamos, la bomba nuclear en esa reunión del tema del traje de Zelensky, que le hace perder la cabeza a Zelensky y cambia todo el tono de la reunión. Sí. J.D. Vance se sonríe cuando pasa esta pregunta. Trump se da cuenta, ¿no es cierto?, de que ya llegó el momento de cambiar el tono. Y claro, Zelensky se da cuenta en ese momento de que está metido en la boca del lobo y que no hay vuelta para atrás en su asunto. Entonces, claro, la reacción de Europa es tardía. Europa no tiene un ejército con el cual pueda hacer frente a esta guerra.
sin Estados Unidos. Y claramente Estados Unidos va a jugar el eje desde la economía y desde los intereses de estos grupos, que finalmente lo que van a hacer es tomar de manera depredadora los recursos naturales de los distintos países, sea de manera directa con inversiones, poniendo el centro económico en los Estados Unidos, o de manera indirecta con aranceles. Entonces, esto es una guerra económica en todas las líneas, y por eso es que se explica muy bien lo que usted dice, ¿no? De que finalmente todo mundo sabe que está jugando hardball, ¿no es cierto?, jugando duro Donald Trump en este eje, y creo que ese es el nuevo normal que debemos analizar. Usted sabe que hemos hablado en otras oportunidades con dos expresidentes de su país, como Gutiérrez y también como Yamil Mawad, y también con Adolfo Arízaga, que fue ministro de Finanzas, Alfredo, en sus tiempos de dolarización, ¿no? Usted que estuvo en ese juego, ¿la dolarización le sirvió a Ecuador? Lo digo desde una Argentina en donde el presidente Milei llegó al poder prometiendo dolarizar la economía, y no sabemos si hoy es una herramienta real o fue solamente un instrumento de campaña, pero Ecuador está allí para ser mirado, ¿no? Sí, justamente hace un par de días tuve una entrevista acá. Yo estoy estos días en Quito. Terminamos una gira por países latinoamericanos con movimientos indígenas con los que estamos trabajando para temas de mercado de carbono. Y es muy interesante la economía política del carbono como mercado y como lo que tiene que verse. ¿Por qué le menciono esto? Porque finalmente hay tres variables grandes que en este momento, a diferencia de lo que tuvimos hace 25 años, cuando hicimos la dolarización, pueden ser relevantes para una Argentina que claramente apunta hacia la dolarización. Es decir, lo que está haciendo Javier Milei en Argentina no es muy diferente de lo que vimos cuando me tocó vivir en Holanda el proceso del euro, ¿no? Recuerdo una noche, hasta esa noche uno podía sacar guilders en el cajero automático, y a la medianoche ya salían los euros. Y todos los amigos, como esto era Navidades y Año Nuevo, después del Año Nuevo regresábamos y nos intercambiábamos las monedas de euro de Grecia, las monedas de euro de España, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cambios son así, no pueden pasar de la noche a la mañana, pero el proceso que lleva a esa noche y a esa madrugada es el importante. Allí hay que mirar los criterios de convergencia de Maastricht, que son finalmente aquellos que Javier Milei está aplicando como una Biblia, ¿no? Bajar el déficit, recortar el gasto, bajar la inflación. Esos son los criterios de convergencia de Maastricht, además de los que tienen que ver con el déficit gemelo, ¿no es cierto?, de balanza de pagos versus el déficit fiscal. Todo eso hace que, si es que un país está ya en convergencia, tome la medida automáticamente al mínimo costo y al máximo beneficio. Entonces me parece a mí que Javier Milei está efectivamente cumpliendo su promesa de campaña. Él ha planteado el tema de la competencia de monedas, pero en realidad el dólar no tiene competencia con otras monedas. El caso de Ecuador fue así. Cuando estaba hecha la sustitución monetaria, era porque había 75% de las transacciones que ya estaban dolarizadas. Entonces, 3 de cada 4 transacciones de Ecuador promedio se hacían ya en dólares. Entonces, simplemente era formalizar el tema que ya había ocurrido. Yo estuve hace poquitos días en Argentina y obviamente uno nota el poder del dólar. Estuvimos en Perú, estuvimos en Colombia. Y claro, la dolarización de América Latina es un hecho fáctico, ¿no? En Perú uno puede sacar dólares del cajero automático. En Chile, incluso, uno puede mirar la constante de la unidad de fomento, la UF, que está indexada al dólar, ¿no? Así como el tipo de cambio está indexado al euro. Entonces, finalmente, yo creo que es un hecho que Argentina va camino hacia la dolarización. Y además, si lo hace de manera ordenada, como está pasando, probablemente ese sea el camino. En el caso de Ecuador,
fue en una crisis tremenda, peor que la que tenemos ahora, y se tomó como una medida de última instancia, ¿no? Fueron larguísimas las noches de discusión, pero no teníamos otro camino y fue casi como una medida desesperada. Tanto que luego, cuando Alfredo, ¿no es cierto?, ya salió del ministerio, Yamil salió de la presidencia, y luego vino el gobierno del vicepresidente Noboa, allí fue donde empezó realmente el proceso de dolarización. Recordemos que los movimientos indígenas y campesinos sacaron del poder al presidente Maguad, quien hasta ahora no puede regresar al país. Y fue el presidente Noboa, su vicepresidente, quien tuvo que manejar el diálogo con los indígenas, que pedían dos cosas antes de sentarse en la mesa: que se elimine el sistema de subsidios directos monetarios que habíamos implementado también en el gobierno del presidente Maguad, y la dolarización. Entonces decían que si es que no se bajaban esas dos medidas, ellos iban a hacerle caer también al vicepresidente del cargo. Entonces él llamó al diálogo. Y creo que ese es el tema de fondo, ¿no? En el diálogo con los movimientos indígenas, nosotros pudimos explicarles racionalmente, y eso fue lo que salvó la dolarización. Fue el acuerdo con los movimientos indígenas, con la base de la sociedad, y eso creo que es lo que ha hecho también Javier Milei a través de los medios de comunicación durante muchísimo tiempo, tanto como para ganarle las elecciones al peronismo, que es decir palabras grandes en política de Latinoamérica. Entonces a mí me parece que el proceso va para allá, el diálogo lo han hecho ex ante, el trabajo de los criterios de convergencia de Maastricht se ha hecho ex ante, y bueno, a la medida de lo que está pasando en Ecuador, donde el 95% de la población está en favor de aquello que Yamil Maguad tomó, digamos, el 16 de enero del año 2000, y él cayó el 21 de enero del año 2000. O sea, él tomó la medida al final, pero claro, los frutos se sostuvieron por lo que se hizo luego con el presidente Noboa, después con Lucio Gutiérrez, con quien usted ha conversado y a quien el país le debe muchísimo, porque si bien él no manejó el tema del diálogo, él manejó la convergencia de los criterios de estos de Maastricht, y armamos una estrategia nacional de reducción de la pobreza con el presidente Gutiérrez, que fue, digamos, ejemplar, porque pudimos cumplir un programa económico exactamente con decimales en términos de reducción de la pobreza hasta la mitad, generar una tasa de crecimiento económica del 8% ya en dolarización, y además de reducir la inflación por debajo del 3%. Entonces, creo que es allí donde están los méritos de la dolarización, tanto en el diálogo con el presidente Noboa, la decisión previa, final con el presidente Maguad, pero la decisión económica absoluta del presidente Gutiérrez, ¿no? Y creo que por allí es donde Argentina probablemente vaya a tener, no solamente con Javier Milei, sino con lo que venga después democráticamente, como ha venido en Ecuador siendo, un espacio de estabilidad, y creo que eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Perfecto. Y lo último que le pregunto, para no abusar de su tiempo, y yo aprovechándolo en todo caso, es ¿cómo ve usted a Milei? Una breve definición, ¿cómo se lo ve desde afuera? A ver, yo debo hacer una declaración de parte interesada, porque yo mismo soy libertario, si no, no habría hecho la dolarización en las discusiones que teníamos. Fue muy dura la decisión. En cambio, en el caso de Milei, él ha sido, digamos, como el gran propulsor de este tema, retomando lo que en su momento Cavallo, Menem, etcétera, tuvieron. A mí me parece que en el sentido económico es notable todo aquello que menciona Javier Milei, y quizá para la coyuntura que tenemos, la clave para entender hacia dónde va él y hacia dónde conduce a Argentina sea lo que él dijo en el Foro Económico Mundial, ¿no? Sobre el hecho de que él está en contra
de la regulación de los mercados, ¿no? Entonces, claro, él como que deja libre el esquema de que puedan operar los oligarcas sin esta síntesis neoclásica que le llamamos en economía, al hecho de que tú puedes lograr el máximo bienestar cuando hay monopolios a través de una regulación que haga que los monopolios operen como que estuvieran operando en libre mercado. Claro. Pero él disputa este tema y él dice, no, eso lo único a lo que nos conduce es a un poder de las burocracias. ¿Qué es lo que le está pasando a Europa? Yo viví un tiempo en Holanda y otro tiempo en Inglaterra, y esta fue una gran discusión, porque Europa es regulatoria, y la ruta de la Unión Europea, después de los criterios de convergencia de Maastricht, siguió esta síntesis neoclásica de la economía. Pero claro, Milei regresa más atrás, no hacia lo neoclásico y esa síntesis que permitía convivir a la izquierda y a la derecha, sino que él regresa al minarquismo y regresa hasta las bases, ¿no es cierto?, del anarcocapitalismo, en el cual se le deja libre, ¿no es cierto?, anárquicamente al mercado para que sean, digamos, los poderes económicos los que generen crecimiento sin regulación del Estado. Y a mí me parece que ese es un tema que ha levantado muchísima discusión nuevamente. ¿Por qué? Porque, como bien decía Javier Milei en las entrevistas últimas que le hicieron tras este foro económico mundial, claro, es como dejar atrás el reinado del keynesianismo y el post-keynesianismo que ha estado desde la gran crisis de los años 30 en boga. Entonces es casi como regresar un siglo atrás para encontrar salidas a problemas que en este momento en el mundo requieren de innovaciones tecnológicas muy potentes. O sea, recordemos que el caso más claro de lo que estoy diciendo fue la pandemia, claro, en la que tocó desarrollar vacunas sobre la marcha y hacer innovaciones que, si no hubiera sido por la industria liberada, ¿cierto?, habríamos terminado en otro lugar. Y también está el tema del cambio climático, ¿no? Entonces me parece que este tema de que la discusión sobre el clima, unos pueden estar de acuerdo con que ha sido el ser humano el que ha generado esta situación de cambio climático, ¿no es cierto?, humanamente, y otros pueden decir, no, es un fenómeno natural que se iba a dar cada miles de años. Pero lo que sí es cierto es que cualquiera que sea la causa, los efectos son visibles. Fíjese usted acá en Ecuador, donde estoy en estos días, tuvimos una sequía tan brutal que no había energía en el país. Uh-huh. Y ahora estamos con unas inundaciones con las cuales los colegas con los que teníamos reuniones de las cámaras de industrias están cancelando todas las reuniones. Claro, todo lo contrario. Tenemos ahora que apoyar a los pueblos que están inundados. Entonces, es esto el cambio climático, viviéndoselo dentro de un solo año. Y obviamente lo que sí es cierto es que a todos nosotros nos toca poner las soluciones, y eso solamente se consigue con tecnología. Y si la tecnología está sobreregulada, probablemente Milei tiene la razón. Y allí es donde yo, como parte interesada, por eso hago, digamos, el disclosure, ¿no es cierto?, para que no se entienda que soy una persona neutra en ese sentido. Yo creo en la dolarización, creo en el libertarianismo, y no estoy muy seguro de creer en esta posición de Javier Milei, pero me parece entendible y quizá habrá que estudiarla más, qué es lo que está haciendo ahorita el mundo, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy agradecidos por su tiempo, ha sido muy gentil y muy interesante. No, a ustedes, gracias y éxitos. Un abrazo grande. Bueno, hablamos con el economista Roberto Salazar Córdoba, ex viceministro de Economía de Ecuador, un experto, un académico que lleva 30 años trabajando también en distintos países, analizando la realidad, la nueva realidad político-económica de América Latina.